Comenzamos el libro de Hechos la semana anterior, simplemente a manera de recordatorio, la introducción del libro de Hechos, que no es más que Lucas, parte 2, ¿verdad? Vemos a Jesús resucitado, que pasó unos 40 días con sus discípulos, enseñándoles, dice Lucas en Hechos, acerca del reino de Dios. Y de esa manera se conecta el libro de Lucas con el libro de Hechos, ¿verdad? Jesús resucitado, anunciando el reino de Dios. Y es este Jesús quien llamó a las personas a vivir bajo su reino, que fue entronizado en la crucifixión, que Dios resucitó a Jesús, que venció a la muerte y que ahora se manifestó resucitado a sus discípulos, anunciándoles de la vida en el reino. Y así Jesús asciende a los cielos y los discípulos quedan mirando hacia el cielo cuando dos seres angelicales les dicen: ¿por qué se quedan viendo a Jesús? Así como Él ascendió, Él un día volverá. Así que la pregunta pendiente de los discípulos fue: ¿cuándo restablecerás el reino a Israel? Jesús no les contesta esto. Les dice que no es dado a ellos saber cuándo sucederá, pero una cosa es importante: a través de Jesús el reino de Dios ha llegado, y por lo tanto les dice: esperen la promesa del Padre, les dará el Espíritu para que se conviertan en mis testigos. ¿Recuerdas el bosquejo de Hechos? Aquí en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es así como en el capítulo 2 vemos estas palabras de Jesús. A los pocos días cumplirse, viene el Espíritu Santo sobre ellos, representado el Espíritu a través de lenguas de fuego que les aparecen arriba de sus cabezas. ¿Recuerdas? El pastor decía que esto no es otra cosa sino un eco de la historia bíblica, ¿verdad? De cómo Dios y su gloria habitaban en el templo. Ahora Dios y su gloria habitan en cada creyente. Cada creyente se convierte en el templo de Dios. Son llenos del Espíritu. Hablan en otros idiomas las maravillas de Dios. Los demás entienden y se convierten más de 3,000 personas. Y luego ocurre un milagro, ¿verdad? En el pórtico de Salomón, Pedro da otro discurso y es ahí donde comenzamos el capítulo 4. Así que déjame introducir el capítulo 4 diciéndote esto. Lucas nos enseña que la presencia de Dios ya no mora en un edificio, sino en su pueblo. Es la manera de decir que la familia de Jesús, los seguidores de Jesús, sus discípulos, ahora son un nuevo templo. Entonces tienes que ver estos capítulos que vamos a leer de Lucas pensando en lo siguiente. De pronto ahora hay 2 templos en Jerusalén. Un templo es el templo físico. Es el templo controlado por el Sanedrín, por el sumo sacerdote, pero es un templo donde la gloria de Dios no está más allí. Es un lugar bajo corrupción. Se ofrecen rituales y sacrificios, pero el Señor no está más en ese templo, sino que ahora hay otro templo. Es la familia de Jesús, no es un edificio. Son personas que ahora se han arrepentido de sus pecados, han recibido el reino de Dios y ahora siguen a Jesús. Ahora ellos son el nuevo templo donde Dios y su gloria habitan. Entonces, los capítulos 4, 5, 6 tienen que ver con esta realidad del choque entre estos 2 templos. ¿Ok? Estos 2 templos, uno el templo físico y el nuevo templo. El nuevo templo es la comunidad de creyentes que se reúne todos los días en los atrios del templo, pero también se reúnen de casa en casa. Tienen todas las cosas en común, siguen la doctrina de los apóstoles, oran juntos, parten el pan juntos, siguen a Jesús. Y los discípulos están dando testimonio del Señor. Ahora, en medio de esta historia, de este nuevo templo, va a surgir un conflicto. El antiguo templo comenzará a perseguir al nuevo templo. Y eso provocará, aunque ya no nos alcanzará para verlo hoy, no me corresponde, eso provocará, después del discurso de Esteban contra el antiguo templo, eso provocará
que el nuevo templo se disperse fuera de Jerusalén, hacia Judea, hacia Samaria y hasta el corazón del Imperio Romano. Pero de eso, pues falta todavía algunos capítulos para que vayamos viendo lo que el Señor estará haciendo a través de su familia. Pero la familia de Jesús es el nuevo templo donde Dios habita. Bueno, pensando en eso, oremos y vamos a ver estos 3 capítulos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de abrir nuestras Biblias y simplemente dejar que una vez más tú nos asombres a través de tu palabra, que al ver la obra de Jesús seamos cautivados, Señor, y que tú en nuestros corazones pongas el anhelo como parte de tu familia. También, Señor, el día de hoy estar a la expectativa de los milagros y las grandezas de tu palabra, de tu obra, que tú quieres hacer también a través de nosotros. Gracias, Señor, por ser tan fiel. Queremos escuchar con atención tu palabra. Abre los oídos y los ojos de nuestro entendimiento para conocerte más, conocer más a Jesús. Te lo pedimos. Amén. Hechos capítulo 4. En el verso, déjenme empezar por esto. Si pusiéramos un título al capítulo 4 sería Denuedo y unidad en el nombre de Jesús. Denuedo y unidad en el nombre de Jesús. Y en los primeros 12 versos encontramos justo lo que sucede tras la sanidad del cojo que estaba en el pórtico de Salomón. Las autoridades capturan a los discípulos y vemos cómo se produce este discurso lleno de denuedo de parte de los apóstoles. Dice el verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, la sanidad del hombre en la puerta del templo ha causado un conflicto, ¿verdad?, con las autoridades, que con amenazas lo que están buscando es imponerse ante el movimiento de Jesús y apagarlo desde la raíz. Así que se reúnen en Jerusalén todos los líderes, nos dice, incluyendo la familia del sumo sacerdote. Ahora, algo interesante de esta familia es que todos eran de la secta de los saduceos. Había dos partidos principales, dos sectas principales en el gobierno de Jerusalén, pero también dentro de la comunidad judía. Unos eran los fariseos. Los fariseos eran un movimiento que centraba su esperanza en las escrituras, en la obediencia a la ley. Y por eso eran el grupo más popular en Israel. Había alrededor de 6,000 fariseos en Jerusalén. Los saduceos
eran distintos a los fariseos. Ellos eran la aristocracia de Jerusalén. Eran un grupo menor, pero eran los poderosos, los influyentes. Y ellos, interesante e irónicamente, déjame decirte esto, no creían en la resurrección de los muertos, a diferencia de los fariseos. Entonces, hay una doble molestia, no solamente por el hecho de que el movimiento de Jesús es una amenaza a su poder y control, sino que aparte están propagando esta enseñanza de que Jesús resucitó de entre los muertos. Bueno, se reúnen todos y están interrogando ahora a los apóstoles por lo que ha sucedido. Ahora, también algo interesante es que se menciona que está Anás, Caifás y la familia del sumo sacerdote. En realidad, Caifás era el sumo sacerdote, no Anás. Anás era su suegro. Pero el hecho de que se mencione en los evangelios, pero también en Hechos, nos demuestra una cosa. Aunque Caifás es el que representa al sumo sacerdocio, el que tiene el poder es Anás, ¿verdad? Su suegro. Es el que tiene la verdadera influencia. Entonces vemos que este es un sistema corrupto, que se han apoderado de una posición, que controlan el templo y controlan el liderazgo en Jerusalén. Por lo tanto, Jesús y el movimiento de Jesús es una amenaza para ellos. Puedes ver aquí la diferencia entre el nuevo templo de Jesús, lleno del Espíritu, que adora a Jesús, que lo reconoce, y este antiguo templo corrupto, controlado por hombres que buscan tener el control. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pedro? Contundente, ¿verdad? La respuesta de Pedro es que no hay manera de escapar a su necesidad de arrepentirse. Lo que le preguntan es, díganos con qué autoridad y en el nombre de quién hicieron este milagro. Jesús dice, bueno, que sea notorio a todos, que Jesús, por cierto, a quien ustedes mandaron a crucificar, Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos, Él es, en el nombre de Él, es que en presencia de todos ustedes está este hombre sano. Así que no pueden escapar de la evidencia abrumadora de que Jesús es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, a quien Dios resucitó de los muertos. Ahora nota también este contraste muy interesante entre estos dos templos y su liderazgo. ¿Cómo es Pedro? Dice el verso 8 que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Los gobernantes están llenos de temor, de sospechas, de conspiraciones, pero Pedro está lleno del Espíritu. Pedro habla con denuedo, con valentía, con convicción. Eso es lo que significa denuedo. Es la libertad de hablar porque uno está lleno de convicción. Es esta autoridad en un discurso porque lo que estoy diciendo es algo que estoy completamente convencido. Ellos, a diferencia de Pedro, no tienen denuedo, no tienen pruebas, solo tienen amenazas. Digámoslo así, están dando patadas de ahogado, ¿verdad? Es lo único que pueden hacer. Se sienten amenazados y acorralados. En lugar de responder a Jesús y arrepentirse y reconocer su necesidad, emplean la táctica de la cobardía, que es amenazar, ¿verdad? Eso es lo que hacen, los amenazan. Bien, ahora, en el discurso de Pedro hay algo muy, muy interesante. Pedro cita la Escritura, ¿te diste cuenta? Regularmente en estos discursos vamos a ver cómo los apóstoles citan la Escritura, a través de ella demuestran la identidad de Jesús y que Jesús es pues el Mesías que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Si recuerdas, en el libro de Lucas vimos a Jesús mismo decir a los discípulos que era necesaria su muerte y su resurrección y que de eso hablaban todas las Escrituras. Bueno, Pedro está haciendo esto, está citando la Escritura. ¿Qué Escritura cita Pedro? Bueno, Pedro cita el Salmo 118. Un salmo en el que se describe al Mesías como una piedra que los edificadores desecharon. Ahora, en el contexto de Pedro, esto es lo que sucede. O sea, imagínate
alguien que está construyendo el templo. ¿Ok? Ahí están los edificadores, los constructores. Les llega la piedra más importante en la construcción llamada la piedra angular. Pero cuando la reciben, no la reconocen. La desprecian como cualquier piedra insignificante y la desechan. Pero resulta que esa piedra en realidad era la piedra angular. ¿Alguno se acuerda de la disquera Piedra Angular? ¿Nadie? ¿Alguien reconoce esa disquera? ¿Solamente Dodo y yo? ¿Somos los únicos cristianos vintage aquí? Ok, dato curioso. Hace tiempo cuando oíamos música en cassettes y en discos, había una disquera llamada Piedra Angular. Grandes discos salieron de ahí. Pero bueno, perdóname, solo era para hacerlo sonreír un poco. Entonces, la piedra angular, esta piedra que era la preciosa y la más importante, la desecharon los edificadores. ¿Pero qué hizo Dios con esa piedra? La convirtió, dice, en la cabeza del ángulo. Entonces Pedro está diciendo lo siguiente: ustedes que recibieron el privilegio de la ley, el templo, Dios ha desechado este templo, como ustedes desecharon a Jesús. Y ahora Jesús se ha convertido en la cabeza o en la piedra angular de un nuevo templo. Este templo está en desuso, Dios lo ha desechado. El nuevo templo es su familia. La piedra que ustedes desecharon es la piedra que Dios vindicó. Es Jesús, la cabeza del ángulo. Así que un nuevo templo, no hecho de manos, sino espiritual, hecho de personas, que está reemplazando al templo físico junto con su liderazgo corrupto. Ahora, la familia de Jesús es el lugar donde Dios vive entre su pueblo. Y entonces Pedro remata este discurso diciendo: hay un solo lugar donde Dios ha puesto salvación. Es en Jesús. Él es el único mediador. Así que el sistema de sacrificios, el antiguo templo, el culto, ha quedado completamente en desuso. El único lugar donde hay salvación es Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos y le ha exaltado por encima de todos. En Él es el único nombre y el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente Él, en Él hay salvación. Pero a lo largo de la historia olvidamos esto. Y de pronto los hombres erigimos sistemas y rituales y ceremonias tratando de llegar a Dios, y nos olvidamos que el evangelio consiste en realidad en que Dios se acercó a nosotros. Él vino a nosotros por medio de Jesús. Y solamente cuando reconozco mi pecado y reconozco a Jesús como Salvador y Señor, entonces tengo salvación. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado por medio de Jesús. Y cuando recibo a Jesús, me vuelvo parte de su familia, parte del nuevo templo donde Dios vive. Ahora mira entonces el verso número 13 hasta el 22. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho.
ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así que los líderes reconocen a Pedro y a Juan como hombres sin letras ni educación. Esto es, que no han pasado por ninguna escuela o por alguna tradición rabínica. No eran hombres en ese sentido de educación. Aunque déjame decirte que el judaísmo en este tiempo era una cultura de una alta tradición oral, pero también escrita. Muchas culturas antiguas transmiten su cultura a través de la tradición oral, pero el judaísmo era una tradición fuertemente oral y escrita. Eso significa que de niño memorizabas las escrituras. Así que Pedro y Juan conocían las escrituras. Las memorizaban como Jesús de niños. Pero había una edad en donde ciertos niños seguían adelante con su educación y más adelante, si te unías a alguna escuela rabínica, pues seguías no solamente aprendiendo las escrituras, sino también la tradición de los líderes y sus enseñanzas. Así que sí había un conocimiento en Pedro y en Juan, pero no habían estado en ningún instituto, por decir así, teológico. No habían estudiado ninguna de las escuelas de los rabinos. Pero ¿de qué se maravillaban? ¿Qué reconocían en ellos? Lo más importante, habían estado con Jesús. Jesús había sido su maestro y la influencia de Jesús estaba en ellos, no solamente a través de lo que llamaríamos la escuela de Jesús, por decirlo así, estos 3 años en el que estuvo Jesús con ellos, sino también el Espíritu de Dios. El Espíritu de Jesús ahora habitaba en los discípulos y les daba autoridad, valentía, les daba convicción para hablar en el nombre de Jesús. Así que, por supuesto, creo que aquí hay una lección interesante. No es una crítica este pasaje a una educación teológica, una educación cristiana. Es decir, esta no es una prohibición o una negación al hecho de que los líderes, los pastores, pues deben estudiar y deben prepararse para su tarea, para su labor. No es en ninguna manera una prohibición o un rechazo a un buen entrenamiento. Pero en la escala de valores, digámoslo, ¿qué es más importante? ¿Tener personas con grandes cerebros teológicos o corazones encendidos porque han estado con Jesús, porque tienen una relación con Dios, porque son llenos del Espíritu? Sin duda alguna, necesitamos personas bien entrenadas y preparadas. Pero lo más importante, lo que debemos destacar, son personas que aman a Jesús, que conocen a Jesús, que siguen a Jesús. Y eso tiene un valor incalculable. Bien, entonces, estos líderes, en lugar de examinar y reflexionar ante lo que ha sido un testimonio indiscutible, se endurecen más, no se rinden al Señor, se endurecen sus corazones, aunque reconocen que es una señal evidente para todo el pueblo, buscan la manera de silenciar a los discípulos. Dime si este no es el colmo de la religiosidad, que estás frente a un testimonio que Dios les está dando y aún así endurecen su corazón. ¿A qué nos recuerda? Pues lo que dijo Jesús. En un momento donde Él había estado haciendo señales, ¿qué dijeron los líderes? Este por Belcebú hace milagros. Y Jesús entonces pronuncia un juicio severo. Y lo que les dice es que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. ¿A qué se refiere Jesús con eso? A que un corazón endurecido que rechaza el Evangelio constantemente, pues llegará un momento en su vida que su corazón está tan endurecido que no escucha más el Evangelio. Y cuando esto se trata de liderazgo en Israel, ¿qué es lo que iba a producir? Este rechazo constante a Jesús, ¿cuál sería el juicio sobre ellos? Pues precisamente la destrucción de Jerusalén. Ellos serían retirados del liderazgo, el templo sería destruido y entonces vendría este juicio. Aquí hay una oportunidad más. Ahora Jesús a través de los discípulos está testificando a los líderes. ¿Pero qué han hecho?
han endurecido aún su corazón, han rechazado al Señor. Me recuerda a lo que Greg Laurie alguna vez dijo sobre el Evangelio. El mismo mensaje que puede derretir la cera, así como el sol, también puede endurecer el barro. El mensaje del Evangelio o derrite los corazones o los endurece. ¿De qué depende? De cómo respondo al mensaje del Evangelio. Y si endurezco mi corazón y en mi indisposición de rendirme ante la verdad, mi corazón se endurece un poco más. Bien, entonces aquí hay un choque de lealtades, ¿verdad? Porque la amenaza es la siguiente: cierren la boca, no hablen más de Jesús, ni le digan a nadie más esta tontería acerca de la resurrección de los muertos. Hay un choque de lealtades. ¿A quién deben ser leales los discípulos? ¿A estas autoridades que les mandan a no hablar en el nombre de Jesús? ¿O a Dios, quien levantó a Jesús de los muertos y que les ha dado la comisión de ir y hablar en el nombre de Jesús? Me encanta que los discípulos, en lugar de crear un conflicto, son muy sabios, llenos del Espíritu, y le dejan, digamos, la pelota en la cancha de ellos. Ustedes juzguen qué es más importante: obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. Ok, entonces es una oportunidad más para que ellos reflexionen, ¿te das cuenta? Y consideren sus caminos. Bien, ahora solamente un comentario. En el contexto que estamos viendo las palabras de Pedro, es el contexto del llamado a testificar de Jesús, al evangelismo. No es un texto que tengo que sacar de contexto y por lo tanto utilizarlo de una manera no cristiana. Es decir, Jesús no nos está llamando a la anarquía. ¿Okay? No nos está llamando a desafiar a las autoridades locales y decir: yo no pago impuestos porque soy cristiano y estoy por encima de la ley porque sigo a Jesús. Nada que ver, ¿ok? Este pasaje está en el contexto de testificar del Evangelio, de obedecer a Dios en ese sentido. Por supuesto, hay momentos así en la vida. Me recuerda a los amigos de Daniel, ¿verdad? Y Daniel mismo, en una situación muy similar, aunque en este caso era Babilonia y las autoridades paganas. Les demandaron adoración, no a Dios, sino a la estatua que erigió Nabucodonosor. ¿Cuál fue la respuesta de los amigos de Daniel? Vamos a hacer una revolución. No, mira, nuestro rey nos pide que te sirvamos con lealtad, pero no en esto. En un llamado a adorar a lo que no es Dios, no podemos obedecerte, Nabucodonosor. Así que haz lo que quieras con nuestras vidas. Estamos en las manos de Dios. Y Pedro está teniendo la misma actitud aquí. No está causando un conflicto hacia las autoridades. Simplemente está obedeciendo este llamado de proclamar el Evangelio. En ese sentido, por supuesto, el día de hoy, como siempre en la historia de la iglesia, estamos viviendo la incertidumbre de que algún día puedan prohibir que hablemos de Jesús, ¿verdad? Y en ese caso necesitamos ser sabios y seguir el ejemplo de los discípulos. Pero no estamos llamados a desobedecer las autoridades civiles fuera de este llamado a testificar y proclamar el Evangelio. Por eso, si quieres, en otro momento te animo a que leas Primera de Pedro, toda la carta, y también puedes leer Romanos capítulo 13. Precisamente este Pedro le pide a la iglesia, a la que escribe a los creyentes que están sufriendo persecución en Asia Menor, les invita a someterse al rey y a las autoridades, precisamente para dar testimonio de Jesús. Entonces no es una invitación a la desobediencia civil fuera de este llamado a testificar del Evangelio. Ok, ¿cómo responden los discípulos ante estas amenazas? Verso 23. Y puestos en libertad, vinieron
a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes, también dice ahí, y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero aquí está la clave. Vale la pena subrayarlo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y cállalos y censúralos. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Y danos poder para hacer un motín. Tampoco dice eso. ¿Qué dice ahí? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El Señor contestó su petición y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok, entonces se une la comunidad. Dice que lo primero que hacen es ir a los suyos, porque ahora, ¿dónde está el nuevo templo? El lugar donde se ofrecen oraciones. Pues la familia de Jesús. Así que van con su familia, van con los suyos y oran en unidad y alzan su voz. Y mientras oran, ¿qué es lo que reconocen? Pues en su oración primero reconocen quién está a cargo. No es Caifás, no es Anás, no es Herodes. ¿Quién está a cargo? Es el Señor que creó los cielos y la tierra. Él está en verdad a cargo. Él es soberano sobre su creación. Él es el que creó el mundo y es más poderoso que quienes están en puestos de autoridad. Y nada puede frustrar sus planes. Aquí tenemos uno de los pasajes más hermosos acerca de la soberanía de Dios. Que detrás de las actividades corruptas e injustas de los seres humanos, detrás de su rebeldía, tenemos un Dios bueno, un Dios que está obrando sus buenos propósitos en el mundo y que incluso puede usar los actos malvados de los seres humanos para cumplir su propósito. ¿Y cuál es el ejemplo, mi querida familia, en esta oración? Díganme ustedes, ¿cuál es el ejemplo perfecto de un instrumento de injusticia, de crueldad que Dios usó como instrumento de salvación? ¿Algún ejemplo? ¿Qué dirían ustedes? Por ahí como que los escucho, pero no los escucho. ¿Qué dicen? ¿La cruz? ¿Estamos de acuerdo? La cruz era un instrumento cruel, un instrumento de tortura, pero que el Dios de la Biblia, que puede revertir el mal, que puede utilizar incluso esas acciones malvadas de los seres humanos para cumplir un fin bueno, la cruz se convierte en el lugar donde Jesús trae salvación a todos. Porque, ¿qué dijo Pedro? En ningún otro lugar, en ningún otro nombre hay salvación. Solo en Él, en Jesús. Y eso es lo que hizo Dios. Nada puede frustrar sus planes. Así que, ¿qué le brinda a esta familia de Jesús amenazada el recordar estas cosas? Confianza y seguridad de que Dios incluso utiliza las amenazas para cumplir su propósito. Y de hecho, lo vamos a ver. Porque cuando Esteban dé su primer discurso contra el antiguo templo, las autoridades van a convertir a Esteban en el primer mártir de la iglesia primitiva. Pero una vez más, el Dios que puede revertir y reencauzar el mal de los hombres, utiliza precisamente el martirio de Esteban para que los cristianos salgan por todas partes y lleven su nombre
a todo lugar. No estoy diciendo con esto que Dios está a favor del mal o se complace en el mal, sino que eso es lo que significa que Dios es soberano, que Él puede actuar a pesar del mal y la rebelión de los seres humanos y que nada frustra sus buenos planes. Entonces la iglesia ora, reconoce su dependencia del Señor y cómo este es, digámoslo así, vamos a ponerlo así, este es su anclaje sobrenatural. Eso es lo que los tiene conectado a la corriente vital eléctrica, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. La oración es lo que les capacita para cumplir su misión, la misión que Dios les ha dado como el nuevo templo que testifica de Jesús. Ahora, ¿por qué citan el Salmo 2? Una vez más, una cita del Antiguo Testamento. Porque precisamente el Salmo 2 es este salmo en el que Dios establece un rey por encima de todos los reyes de la tierra. Y estos reyes levantan su puño delante de Dios y de este rey que eligió, pero lo levantan en vano, porque este es el rey que Dios verdaderamente eligió para gobernar el mundo. Los reyes del mundo no quieren el gobierno de Dios en sus vidas, pero su lucha y su rebelión es en vano, porque Jesús es el rey verdadero sobre todas las naciones. Ahora, qué interesante que ellos no piden que Dios ataque a sus enemigos. Ellos saben que Dios tiene el sartén por el mango, pero no piden que Dios ataque a sus enemigos. No piden venganza. ¿Qué piden? Valentía. Valentía para seguir predicando de Jesús, aunque sea difícil, aunque estén bajo amenaza, aunque los persigan. Piden valentía, piden hablar de Jesús con valentía. Me encanta esta forma que nos enseña la Biblia, que aprendieron de Jesús. ¿Cómo resistimos al mal? Pues no con mal, sino con el bien. Es la manera en que los cristianos resistimos la maldad en el mundo. Esa es la verdadera revolución de Jesús. Resistimos al mal dando nuestra vida en amor a Jesús, sirviendo a otros, orando por los que nos persiguen, bendiciendo a los que nos maldicen. Esa es la resistencia al estilo Jesús. Y entonces Dios contesta su oración y son llenos del Espíritu. Y mira el fruto del nuevo templo, viviendo, conectados al poder del Espíritu, siguiendo a Jesús. ¿Qué sucede? Pues mira esto, en el verso número 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y el gran poder, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y los ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era un levita natural de Chipre. Y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué está sucediendo en el nuevo templo? La familia de Jesús llena del Espíritu, conectado a lo sobrenatural. Pues hay un fruto maravilloso de generosidad, de bondad que fluye de esta familia hacia los demás. El templo en el Antiguo Testamento tenía que ser precisamente esto: un lugar de reconciliación, un lugar de perdón, un lugar de sanidad, un lugar de generosidad. ¿Pero en qué se ha convertido? La casa de Dios, es decir, el templo físico. En un lugar de hombres corruptos que buscan mantener su poder a expensas de los demás. Es un templo que Dios ha desechado. Pero ahora el nuevo templo está sustituyéndolo y está haciendo precisamente lo que tendría que ser el templo. El punto de encuentro entre el cielo y la tierra. El lugar donde las personas pueden encontrar esperanza y sanidad y consuelo y renovación y justicia. El reino de Dios
está irrumpiendo en el mundo a través de la familia de Jesús, los discípulos del reino. Entonces, lo que tendría que haber sucedido en el templo, como lo establecía la ley, ahora está sucediendo en el nuevo templo, pero de una manera maravillosa. No por la ley, sino por el Espíritu de Dios, transformando corazones, trayendo corazones abiertos hacia los demás. Entonces, algunas cosas importantes que hay que señalar. Esto no es comunismo, ¿ok? No es el Estado controlando los bienes, ¿no? Arrebatándoselos a otros y trayendo una especie de sociedad común, ¿ok? No es eso. Lo que estamos viendo es personas que de su propia convicción, no es que los apóstoles les dijeron, a ver, cáiganle con sus propiedades, porque Dios dice aquí que, o sea, eso es nefasto. Lamentablemente hay falsos maestros que hacen barbaridad y media con eso. No es lo que está sucediendo aquí. Aquí vemos más bien a la gente de su corazón, de esta convicción genuina de dar como Jesús se dio a sí mismo. Vienen y traen sus bienes, ¿ok? Los venden y traen sus bienes, lo que resultó de esa venta a los apóstoles. Y los apóstoles lo único que hacen es administrar estos bienes. Por un lado, esto es sano. ¿Por qué? Porque así los beneficiados no se sienten obligados con quien les benefició. ¿Ok? Son libres para amar y servir al Señor sin sentirse en deuda con alguien. ¿Ok? Entonces, aquí no estamos viendo, por decirlo así, un manual de operaciones. Eso es lo que tiene que suceder. La gente tiene que vender sus casas y traerlo a los pies de los líderes. No es eso. Más bien estamos viendo un modelo de cómo se ve cuando la familia de Jesús ha recibido y experimentado esta maravillosa generosidad. ¿En qué se traduce? En que ellos se convierten en una fuente de generosidad y amor hacia afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hay que entender esto en su contexto. Están simplemente compartiendo las cargas unos con otros, bendiciendo a los demás, recibiendo bendición y dando bendición. ¿Ok? Pero sin duda alguna, esto no es una carga sobre nadie. Esto no está diciendo, tienes que traer tu dinero. No, simplemente lo que naturalmente produce el Evangelio en los corazones que han experimentado la gracia de Dios es dar. Dar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos un testimonio de alguien que donó. ¿Se entiende? Entonces nos convertimos nosotros en una donación hacia otros, porque nosotros mismos hemos recibido y experimentado la gracia maravillosa de Dios. ¿Qué sucede cuando esto funciona correctamente? Tienes un pedacito del cielo en la tierra. Tienes un anticipo de cómo será el reino de Dios cuando Jesús vuelva y acabe con toda injusticia y maldad. La iglesia, por lo tanto, se vuelve literalmente en una ventana del reino de Dios aquí en la tierra. Se convierte en un lugar donde el reino de Dios ya está irrumpiendo en la tierra. Y un día veremos ese reino completarse. ¿Ok? Pero no todo está bien con la familia de Jesús. La familia de Jesús ha recibido al Espíritu, pero hay tentaciones que enfrentan fuertemente. Y por eso, mira lo que sucede en el capítulo 5, donde vemos poder, santidad y la soberanía de Dios. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír esto, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. En el griego, aquí expirar es colgó los tenis. Dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Qué produjo todo esto? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ok, ser el templo de Dios, dice el erudito Tim Mackey, es un asunto extremadamente serio. De la misma manera que se exigía santidad en el antiguo templo, en el Antiguo Testamento, el nuevo templo de Jesús también necesita vivir y caminar en santidad. Lo que estamos viendo aquí es uno de esos momentos donde Dios decide intervenir para dejar un ejemplo. Hay una historia muy similar, igual de triste y dramática en el Antiguo Testamento, donde están los hijos de Aarón sirviendo en el templo. Los hijos de Aarón, la familia de Aarón había sido seleccionada para servir en el templo. Así que ellos empezaron, dice, a ofrecer fuego extraño, algo que Dios no les había pedido. Parece ser que no solamente estaban sirviendo llenos de orgullo, sino haciendo cosas indebidas dentro del templo. ¿Qué sucedió? Cayeron muertos. De la misma manera, en el nuevo templo, en la familia de Jesús, una pareja, probablemente motivados por la envidia y el deseo de reconocimiento y estatus, al ver que nuestro querido José, apodado Bernabé, por cierto, qué increíble que te apoden así en la iglesia, hijo de consolación. Está increíble que ese sea tu apodo, ¿verdad? Entonces, ven que de alguna manera Bernabé pues se ha convertido en una persona bendecida por el Señor y usada por el Señor en la iglesia. Y al ver eso, quieren reconocimiento. Entonces traman un plan. Y el plan es, ¿qué te parece si nos hacemos ver más espirituales y santos que los demás? Entonces venden la propiedad, se quedan con una parte y mienten diciendo en cuánto la vendieron. El problema no está en la propiedad o el dinero. El problema está en haber mentido. Pedro les dice, pues era tu casa. Si tú la vendías y te quedabas con el dinero, ¿cuál es el problema? Si me hubieras dicho, nada más te voy a dar esta parte, ¿cuál es el problema? El problema es, mentiste, engañaste y por lo tanto cayeron muertos. Entonces, glup, ¿verdad? Eso significa que debería venir a la iglesia así, todo espantado, ¿no? Como el reel del perrito que está viendo al gato. ¿Han visto ese reel? Del gato que está afuera así y el perrito está todo tembloroso. Pues sí y no. O sea, no, porque, hey, hemos sido rescatados por el Señor. Él ha pagado por todos nuestros pecados. No estamos aquí porque somos buenos. Estamos aquí porque somos pecadores perdonados y rescatados por el Señor. Y seguimos pecando, ¿verdad? Y seguimos luchando con el pecado. Es una realidad de nuestras vidas. El pecado remanente por el cual luchamos y que pedimos al Señor nos santifique y nos limpie. Entonces, no deberías venir con miedo. Pero sí debería tomar más en serio el qué significa seguir a Jesús y caminar en su familia. Entonces, no quiero decirte que te vas a caer muerto aquí, si estás mintiendo, pero no te preocupes, compramos unos detectores de mentiras y nos vamos, no es cierto. Pero sí te quiero decir algo. El pecado en la familia de Jesús siempre trae dolor para tu vida, para otras personas. Si engaño, si miento, si robo, si defraudo, siempre voy a traer dolor a mi vida y a la vida de otros. Siempre lastimo el testimonio de la iglesia. Siempre trae algún tipo de disciplina a mi vida. Aunque no sea la muerte en ese sentido, siempre de alguna manera lastima la comunión.
La buena noticia es que Primera de Juan dice que si hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que puedes venir a la luz, puedes venir a su perdón y ser restaurado en Él. No permitas que el pecado destruya el testimonio de Jesús en tu vida. No permitas que te aparte de la comunión. No permitas que lastime a otros. Porque sí, es cierto, Dios disciplina a los que ama. Su disciplina es la disciplina de un padre amoroso que quiere tratar con nosotros. Entonces, simplemente, sí, necesitamos entender. Esta es la familia de Dios, esta es la casa de Dios, la gente, no el lugar, la gente, ¿verdad? Y necesito no tratar como común lo que es sagrado, ¿verdad? Ok, entonces, verso 12 dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Dice, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o a esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él
y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haberse sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces el capítulo 5 es muy similar al capítulo 4, pero algunos detalles nuevos. Se nos dice ahora que la gente de lejos sigue a los discípulos. Glorifican a Dios, se alegran de tenerlos ahí, pero de lejos lo hacen. ¿Cuál es la razón? Pues que tienen miedo de la represalia y las consecuencias de seguir a Jesús. Pero hay quienes se unen al movimiento de Jesús sin temor de lo que pueda suceder. Entonces, aquí hay algo muy interesante, que seguir a Jesús siempre implica un sacrificio. Siempre es dejar mi vida egoísta, dejar quizás de un lado aquellas cosas que me brindaban antes estatus. Pero ¿vale la pena? Sin duda, vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena porque, como dijo Jesús, no es, si tratas de salvar tu alma, la perderás. Pero si pierdes tu vida por causa de Jesús, la ganarás. Esto es, salvar tu alma es si tratas de obtener estatus, influencia, propósito, identidad en este mundo, vas a perder tu vida. Pero si pierdes a los ojos del mundo esto por seguir a Jesús, ganarás la vida. Por eso Jim Elliot, que fue a predicar a los indios Aucas enviando radios, tirando radios, cuando por fin sintieron confianza de aterrizar, los indios Aucas los recibieron con lanzas y los asesinaron. Más adelante, lo que se sembró tuvo un fruto. Sus esposas fueron y predicaron a estos indios Aucas, creyeron el evangelio. Incluso uno de los indios Aucas que mató al piloto fue adoptado por el hijo del piloto. Nate Saint adoptó a este indio Auca que se convirtió en parte de la familia. Sin duda alguna, él dijo, no es un tonto el que da lo que no puede ganar por aquello que no puede perder. Tenemos ese ejemplo. Así que, bueno, están haciendo señales, la gente los sigue de lejos, hay quienes creen, los meten a la cárcel. Pero pasa algo increíble. Me encanta que Dios tiene un gran sentido del humor. Porque ¿sabías que los saduceos tampoco creen en los ángeles? No creen en los ángeles, ¿ok? ¿Y qué usó Dios para liberar a Pedro y a los apóstoles de la cárcel? Unos ángeles, ¿ok? Envía unos ángeles a librarles. Así que van muy confiados a hacer su reunión, mandan a traer a los apóstoles y encuentran la cárcel cerrada, los guardias afuera, pero no hay nadie en la cárcel. Los discípulos están sin freno, predicando en el templo, sin que nadie los detenga. ¿No te encanta la ironía divina? Es maravilloso este capítulo. Así que están ahí. Bueno, van por ellos, los interrogan y Pedro repite una vez más, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y una vez más le predica el evangelio, la crucifixión, la muerte de Jesús. Ustedes son responsables, pero Jesús resucitó. Y ustedes pueden arrepentirse de sus pecados si creen en Él. Así que una vez más tienen una oportunidad de escuchar el evangelio. Ahora, algo también importante aclarar. Los milagros que Dios está haciendo aquí dice que se llaman maravillas. El mismo lenguaje que usa el Éxodo para hablar de los grandes señales que Dios estaba haciendo en Egipto. Y en verdad son grandes señales porque nos dice que incluso la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pero esto es lo que hay que aclarar. No es la sombra de Pedro la que sana a los enfermos. Es el Señor Jesús. ¿Recuerdas qué dijo Pedro? No es por virtud nuestra, sino en su nombre y su autoridad que el cojo del pórtico de Salomón recibió sanidad. Entonces, solo tengamos cuidado con las supersticiones que a veces cristianas se generan de estos pasajes. No, la sombra de Pedro no está sanando a nadie. Pedro no tiene poder en sí mismo. Es simplemente la grandiosa
maravillosa gracia de Dios que está siendo derramada entre el pueblo y está utilizando a los discípulos como un instrumento, con un propósito: hacer visible la autoridad de Jesús a todos. Ese es el propósito de las señales: hacer visible la autoridad de Jesús. Entonces, ¿qué les dicen los ángeles? Vayan al templo, hablen de las palabras de esta vida, y eso es lo que los vamos a hacer al final del capítulo 5, testificando todos los días. Pero ¿notaste que no tiene poder el concilio? ¿Qué es lo único que puede hacer? Azotarlos, amenazarlos. Pero en verdad, Gamaliel da un consejo tan sabio. Si esto es de hombres, no se preocupen. Miren todos estos ejemplos. Si esto es de hombres, va a terminar. Pero si este movimiento es de Dios, ustedes están enfrentando a Dios mismos. Y en pocas palabras, esto será indestructible. Y míranos, voltea un segundo. Aquí estamos. ¿Se entiende? A lo largo de la historia, en medio de malos momentos, en medio de crisis, en medio de tentaciones, en medio de persecuciones, aquí estamos. Ahora, indestructible no significa que no pasarían por momentos difíciles. ¿Ok? Tendremos al primer mártir de la iglesia la siguiente semana. Pero indestructible porque ni siquiera los azotes podían provocar que ellos negaran a Jesús. Es más, que veían en su sufrimiento el gozo de poder vivir, aunque sea un poco, de lo que su Señor hizo por ellos. Ese es el gozo inquebrantable que produce experimentar el poder de la resurrección de Jesús. Eso es lo que produce vidas inquebrantables que testifican. ¿Okay? Muy bien, entonces, para terminar, en el capítulo 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el misterio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y el resultado: crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, y de Cilicia y de Asia, y disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces tenemos uno de los primeros problemas en la iglesia primitiva. ¿Cuál es? Son demasiados. Y la queja es que las viudas de los hebreos estaban siendo atendidas, pero las viudas de los judíos de origen griego, o sea, los que venían fuera de Jerusalén, estaban siendo desatendidas. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues los apóstoles no debían dejar su ministerio de enseñanza, así que designaron servidores. Le pidieron al pueblo que eligiera personas. ¿Cuáles son las características? Guapos,
inteligentes, altos, entrenados. No, simplemente llenos del Espíritu, llenos de fe y llenos de buen testimonio, llenos de sabiduría. Son los requisitos para el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual requiere personas espirituales. Eso significa llenos del Espíritu. Así que eligen a estos, que por cierto son judíos, pero de origen griego, para atender a las viudas. Es decir, como que nivelaron la balanza para que nadie se sintiera desatendido, todos se sintieran bien atendidos. Pero entonces destaca Esteban, y Esteban está sirviendo a la iglesia, pero también testificando de Jesús y testificando contra judíos también de origen extranjero que le están debatiendo acerca del evangelio, pero no pueden con él. Lo único que pueden hacer es culparlo falsamente, poner falsos testigos y la ironía mayor, decirle que Jesús dijo que destruiría el templo y cambiaría la ley de Moisés. ¿Qué es lo irónico? Que de hecho ellos provocaron la destrucción del templo al ignorar a Jesús. Y ellos que decían valorar a Moisés, no valoraban a Moisés, valoraban el control y el poder que tenían. Si hubieran escuchado a Moisés, dice Jesús, habrían creído en el Salvador. Entonces, ¿qué aprendimos esta noche? Número 1, la iglesia es el nuevo templo, no un edificio de piedras, una familia llena del Espíritu que produce generosidad como fruto del amor de Dios en ellos. Número 2, aprendimos que el Espíritu es el agente principal, no los apóstoles. Ellos no son supercristianos o superhéroes. Son personas ordinarias, pero llenas del Espíritu, y que Jesús continúa su obra a través de ellos. Y por último, que el reino de Dios ha llegado por medio de Jesús. El reino de Dios ha irrumpido en la historia. Y a través de la obediencia de los creyentes, ellos están siendo transformados y están impactando a su alrededor a través del mensaje de Jesús. Entonces, oramos por esto. Padre Celestial, gracias por lo que hemos aprendido esta noche. Gracias por estos 3 capítulos asombrosos en el que podemos ver a tu iglesia llena del Espíritu. Ayúdanos, Señor, también nosotros el día de hoy, como tu familia, como tu iglesia, como este nuevo templo, a testificar de Jesús. Danos valor para testificar de Jesús en nuestro trabajo, en la casa. Ayúdanos a tener esta actitud humilde, amorosa, paciente, pero valiente al mismo tiempo, contra aquellos que nos acusen, contra aquellos que nos denuncien, contra aquellos que nos rechacen. Ayúdanos a amar y a servir. Ayúdanos a tener juntos una vida de generosidad, de amor, de bondad, que podamos reflejar los valores de tu reino en este mundo caído. Y Señor, danos esta misma esperanza de que tú un día volverás, de que tú has resucitado de los muertos, y que eso nos dé un gozo inquebrantable ante las dificultades, ante este mundo roto. Danos esta confianza plena de vivir siguiendo a Jesús, de saber que aún, Señor, perdiendo incluso nuestras vidas, lo hemos ganado a todos y te tenemos a ti. Te pedimos esto, Señor. Amén.